¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Justicia. Este programa que se emite desde el Salón de Honor de la Corte Suprema y que busca dialogar sobre temas de interés ciudadano y que tienen vinculación con la Administración de Justicia. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy? Los 10 años de la justicia de familia. Les quiero presentar a los tres invitados que tenemos en este capítulo. Gloria Negroni, ella es jueza del tercer juzgado de familia de Santiago. Gloria, muchas gracias por estar acá. Hola. ¿Cómo estás, Julio? Paulo Quesada, él es director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Y por último, nuestra tercera invitada, Margarita Aguilera. Ella es abogada jefa de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia, sede Maipú. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Queremos comenzar este capítulo con una nota introductoria que nos va a abrir las puertas para seguir conversando durante la próxima media hora. Los invito a ver este capítulo. Ha pasado una década desde la creación de los juzgados de familia, una decisión inspirada en estándares internacionales para resguardar el interés superior de los niños involucrados en conflictos familiares, entre otros objetivos. En la actualidad, 8 de cada 10 causas iniciadas son resueltas en menos de 90 días. Sin embargo, la complejidad de los casos y la conciliación son factores determinantes a la hora de establecer un promedio específico. No, para nada, se demoran mínimo, ellos dicen 3 meses, pero son de 6 meses a 1 año. Ha sido un cambio bastante significativo respecto al sistema anterior, sobre todo en términos de eficiencia, de competencia de los jueces y de resolución de los conflictos. Si bien igual hay cosas que mejorar y que atender, pero considero que ha sido un gran avance comparado con el sistema antiguo. Creo que depende de los casos en realidad, porque el divorcio de mis papás lo hicieron en el juzgado de familia de Talagante y se demoró bastante. Se demoró como 6 meses o más, porque los abogados de repente enredan las cosas. Así que yo creo que la justicia igual debería tener más, revisiones. Matrimonio civil, tuición y relación con los hijos, adopción, violencia intrafamiliar y maltrato son materias de exclusiva competencia de los tribunales de familia. Asesorado por consejeros técnicos, el juez busca soluciones rápidas y pacíficas entre las partes a través de audiencias orales. A 10 años de su implementación, el balance respecto al funcionamiento de los tribunales de familia parece alentador, pero también existen falencias y desafíos que los mismos actores del sistema reconocen. Dentro de las dificultades, el total cumplimiento de las medidas de protección a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores es un tema pendiente. Por otro lado, la entrada en vigencia del Acuerdo de Unión Civil otorgará nuevas atribuciones a estos juzgados, instancia en que los jueces deberán decidir, por ejemplo, el cuidado personal de un niño cuando uno de los convivientes fallezca. Como todo en la vida, como todos los proyectos, tiene de dulce y de agraz. Queremos partir esta conversación preguntando a la magistrada Negroni, usted ha sido parte de la justicia de familia desde su origen, esta reforma. ¿Cómo llega la justicia de familia a esta primera década de vida? Bueno, yo pienso que son 10 años en que se ha hecho muchísimo por mejorar los estándares de la justicia de familia, no solo en temas de cantidad, sino sobre todo en la calidad de lo que hacemos. Creo que la entrega, el compromiso que se tiene acá ha sido fundamental por parte de todos los funcionarios, jueces, administradores, consejeros técnicos, para poder llegar a los estándares, como digo, que tenemos hoy día de atención, de oportunidad en la justicia, que era un tema muy, muy fundamental en un comienzo cuando tuvimos un colapso muy grande y había que abarcar la cantidad, absorber una demanda que estaba ahí en la comunidad y que no se precisó, no se visibilizó. Además del hecho de que no hubo gradualidad en la reforma de familia, por lo tanto eso significó que claramente tuvimos que hacernos cargo a nivel nacional de una demanda que estaba ahí bajo cuerda y que era una demanda muy legítima de resolver conflictos de familia y creo que en estos 10 años se ha permitido visibilizar de una manera muy fuerte los problemas de la infancia, de la familia. Y eso creo que ha cambiado el foco de lo que hoy día sentimos, pensamos y cómo nos proyectamos respecto a estos temas de infancia, familia y adolescencia y género, por ejemplo. Exactamente, ya empezamos a hablar de los desafíos. Quería preguntarle desde el Estado, del aparato de gobierno, como es la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Cómo ven ustedes estos 10 años y cuál ha sido el rol, el crecimiento o la maduración que ha tenido la CAJ en esta mirada de la justicia familiar? Mira, para la Corporación de Asistencia Judicial, si bien es cierto yo soy el director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, no solo estamos en la Región Metropolitana, sino también estamos en la región de O'Higgins, de Maule y de Magallanes. Por lo tanto, potencialmente nosotros como corporación, en la que yo dirijo,
podría atender en orientación e información a más del 52% de la población del país. Por lo tanto, eso a nosotros también nos constituyó, y desde el 2005 como Corporación de Asistencia Judicial, con la creación de los tribunales de familia, se nos presentó un tremendo desafío. Porque antes la problemática de familia estaba dividida en dos jurisdicciones totalmente opuestas, que era la jurisdicción civil, por ejemplo, la declaración de bienes familiares, los divorcios en un primer momento, los alimentos mayores, y también en la judicatura de menores. Por lo tanto, nuestra institución también se fue generando a la sombra de estas dos jurisdicciones, con centros comunales con muchas jornadas parciales. Por lo tanto, este desafío para nosotros, que nos pilló como el principal acceso que tienen personas que no pueden brindarse una asesoría jurídica de manera pagada, fue fundamental. Nos hizo tener que despegar cuantitativa y cualitativamente en extremo a lo que estábamos haciendo. Y eso nos llevó, por ejemplo, a pasar en un proceso continuo de aumentos de jornada de nuestros abogados. Por ejemplo, nosotros teníamos al 2005 207 abogados. Ahora ya tenemos más de 390 abogados que se dedican a la parte familia. Es decir, para nosotros fue un tremendo desafío. Fue muy complicado, como decía la magistrada, esto que le hayan hecho una aplicación nacional sin una graduación. Nos vimos expuestos en un primer momento como ente público a esto, estar en una nueva judicatura. Pero salimos bien, creo que siempre es un proceso continuo. Después vamos a hablar de los desafíos. Sí, por supuesto. Pero eso nos llevó también a nosotros a vestirnos como un servicio público, también a través de jornadas completas. Creamos oficinas especializadas, tanto en la jurisdicción de Santiago como de San Miguel. Una oficina especial de litigación. Claro. Parece que el Estado se fue vistiendo de a poco en esta reforma. Antes de pasar, Margarita, quiero hacer una consulta. Veíamos, magistrado, la opinión del público de la nota introductoria y había disparidad de criterios. Había gente que decía que era mucho el tiempo, otros no tanto. ¿Cuál es el balance que hace usted sobre la respuesta, por lo menos de los tiempos? Yo creo que a nivel nacional las estadísticas son claras en términos de que hoy precisamente más de un 80% de las causas se resuelven en menos de 90 días y entonces quizá hay algunas causas más complejas que requieren además un decantamiento de la situación o que requieren de alguna respuesta precisamente de entes públicos, de instituciones colaboradoras del Estado y que efectivamente van a demorar un poco más. Pero en general, si hacemos un balance estadístico, precisamente yo diría que uno de los mayores logros de la justicia de familia en todo el país es la oportunidad en que se resuelve. Más de un 80% es un valor increíble para tener 10 años de judicatura. Margarita, la expertise de su fundación es la protección de los menores. ¿Cuál es el análisis que hace usted a 10 años? Porque cuando comenzó recién esta reforma, los tópicos que más hablaban dentro de los usuarios y también de los medios de comunicación eran los divorcios, los temas de familia en cuanto a los matrimonios, etc. Pero ¿cómo ha ido evolucionando la mirada del Estado y de la Judicatura frente a la protección de los menores? Yo diría que la evolución ha sido bastante buena. Ya. Porque desde los inicios hasta ahora, ¿cierto? Los tiempos de esperas, por ejemplo, antes eran tremendos. Sobre todo cuando empieza la ley y empieza cuando se dice que no se necesitaba la asistencia de un letrado para solicitar alguna asesoría. Eso significó en realidad para los tribunales de familia y para los abogados que ejercíamos en esto, la verdad es que fue un desequilibrio enorme. Sin perjuicio de después viene la modificación y ahí entonces se organiza todo y tal como dijo la magistrada hoy día, el funcionamiento, la atención y la rapidez en los juicios entre una audiencia y la otra es bastante considerable. Sí, le hablaba Paulo, la diferenciación de las dos justicias que habían antes de la reforma, la civil y la de menores. En la mirada de menores, ¿está la justicia de familia actual, está correspondiente a los tiempos, a los desafíos de la sociedad? ¿Está al debe? ¿Está ok? ¿Cuál es la evaluación que hace usted? Bueno, yo diría que igual, todavía falta, siempre va a faltar en el tema de familia, siempre. ¿Por qué? Porque es la materia, como yo les digo a mis postulantes, la materia que en todo momento y cada persona en este país siempre tiene un problema. Si no es una persona directa, va a ser un tercero, alguien de la familia, pero siempre va a haber un problema. Por lo tanto, siempre el Estado debería haber pensado, antes de empezar con la reforma en forma inmediata, con todo, haber pensado que esto debería haber sido gradual. ¿Para qué? Para que fuéramos viendo poco a poco cuáles eran las necesidades que se tenían, porque siempre se va a estar al debe. Soy una convencida de eso. Exactamente. Yo. Sin duda, magistrada Paulo y también Margarita, el diagnóstico fue el principal error, porque eran necesidades muy silenciadas de la sociedad, no era fácil cuantificarlas, no era fácil explicar una estadística comparativa de lo que era civil y menores a lo que podía despertar la sociedad con las necesidades que tenía frente a esta reforma. Los quiero invitar a ver una pausa que nosotros le denominamos los datos clave de esta temática y vamos a seguir conversando.
Durante 2014, 684.000 causas ingresaron a los tribunales de familia. 85% de ellas terminaron en similar periodo. Alimentos, regulación directa y regular con el niño, violencia intrafamiliar y vulneración de derechos son las materias más recurrentes. Estas representan el 61% del ingreso total de causas. Las jurisdicciones con mayor número de causas de familia terminadas son Santiago, San Miguel, Valparaíso, Concepción y Talca. Magistrada Negroni nos da unas cifras, no sé si son las mismas que tiene usted, sin duda usted trabaja día a día en los tribunales de familia, por lo tanto puede tener datos más actualizados, pero el análisis que uno puede hacer es que de las 684.000 que ingresaron, el 85% terminaron en un plazo muy alto, que es básicamente dentro del primer año. ¿Concuerda con estos datos? Sí, es así efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que hay que poner quizá el acento en aquellas causas que son más complejas. Hoy día nosotros, ¿cuáles son? Sí, las causas más complejas tienen que ver precisamente con la protección de niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que también hay que poner el acento mucho en eso. Hoy día nosotros, hace mucho rato que deberíamos hablar de niños y de niñas, a la usanza de la Convención de los Derechos del Niño. Y hoy día recién este año, en agosto del 2015, se presenta el proyecto de ley de la protección integral o garantía universal de los derechos del niño, lo que implica que nosotros recién, como país, estamos absorbiendo una problemática, estamos intentando abordar una problemática que es del Estado y que es de toda la sociedad, y que durante estos 10 años de tribunales de familia hemos hecho lo posible y lo imposible por abordar de la mejor manera posible con una especialización increíble. Tenemos en eso, yo diría, un alto estándar de cómo se ha abordado esto a partir de el Acta 135 de la Corte Suprema, que de alguna manera le dio preferencia de vista y preferencia de atención a todas las causas de protección y de violencia intrafamiliar. Haber hecho eso a nivel país ha significado precisamente un abordaje de estas temáticas más complejas desde la perspectiva judicial, con una preferencia y una rapidez que aseguran al menos el acceso oportuno o la resolución oportuna, sin perjuicio de que la respuesta de los entes públicos, que aquí es básica, aún es muy lenta, porque como país recién estamos incorporando conceptos como los derechos de los niños y la defensa de los derechos de los niños de una forma efectiva ante tribunales, por ejemplo. Así es, la magistrada decía lo posible y lo imposible, porque durante los primeros años fueron jornadas extenuantes para todos los intervinientes de este sistema, y además los magistrados tomando un rol muy importante en cuanto a la gestión y la administración de este conflicto, que era un conflicto que venía por el Estado, por las leyes, y que cayó en las tres partes que tenemos acá en este panel. Pablo, quiero preguntarle por la ayuda o el soporte que da la Corporación de Asistencia Judicial al público. Se habla de los alimentos, la regulación directa de los niños, la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos son las materias más recurrentes. ¿Ustedes prestan apoyo en todas estas materias o no? ¿Hay una diferenciación entre lo que pueda optar por particular o no? Nosotros hacemos una atención general en el tema de familia, pero más allá de solamente, muchos nos identifican con la parte judicial, claro, solamente con la tramitación en juicio, pero la Corporación de Asistencia Judicial tiene más líneas de servicio. Por ejemplo, la solución colaborativa de conflictos en algunos temas, también la orientación e información. En materia de niños vulnerados también están nuestros CAI y nuestros CREDE. Sin lugar a dudas que el fenómeno jurídico de familia es más que eso. El tema, tú te das cuenta, si una problemática de familia te acompaña desde que naces hasta que mueres. Todo el periodo de la vida tú vas creando efectos jurídicos que tienen que relacionar con familia. Pero también son efectos, puede traer aparejados efectos psicosociales. Y es por eso que la Corporación de Asistencia Judicial, en esa parte, tenemos una atención que va desde los trabajadores sociales hasta los abogados, incluyendo psicólogos en el tipo de los CREDE. Sin lugar a duda que la problemática que apuntamos más en familia son el tema de la pensión de alimentos, todo lo que tiene que ver con divorcio y sus efectos derivados, etcétera. ¿Y qué nos queda también por delante? Podría hacernos frente a una serie de temas nuevos que se están plantando en la sociedad. Como bien decía la magistrada y la colega, tenemos que trabajar en conjunto. Esta problemática, como hacía al principio, no se pudieron prever los efectos completos del fenómeno judicial. Muchos pensaron que solamente con una ley que creaba el procedimiento en los tribunales de familia esto se solucionaba y se podía encauzar. Pero no es así. Como te decía yo, la problemática de familia es una problemática que trasciende. No tan solo al que lo causa, sino también a sus herederos. Por lo tanto, ahí se vio como nunca, cómo interactuando entre el Poder Judicial,
Y nosotros, como auxiliares de la Administración de Justicia, tanto la FAP como la Corporación, pudimos salir de porque esto fue una tremenda fila de espera que se hizo. Es cosa de revisar los archivos de la época. Un estallido social, obviamente, dentro de los tribunales, claro. Claro, entonces la problemática es esa, somos todos. Se trató de hacer presentar de que no era necesario contar con un abogado, cuando la práctica te enseñó que para bien o para mal tiene que estar el abogado. Hay que haber alguien que por lo menos conduzca esto. Y si no lo vamos a hacer en judicial, como corporación ahí tomamos el guante y profundizamos en la área de orientación e información. Sí. Muchas actividades de promoción y difusión, también tenemos una línea. Mucha cultura, trabajamos mucha mucho con las redes comunales, porque no todo es judicializable y ojalá no todo fuera judicializable. Exactamente. No podemos darle temas particulares, temas de familia a un tercero que imparcial. No, sí los podemos solucionar conversando. Así es. Es tarea de todos, decía Pablo. La magistrada decía, por mucho que los tribunales funcionen muy bien y se falle rápidamente, el Estado no está preparado muchas veces para la velocidad que requiere la sociedad en estos cambios. Su opinión, me refiero solo a Sename, municipios, diferentes tipos de fundaciones. Sí, yo creo que funcionan bien. Sename quizás por ahí falla en algunas cosas, sobre todo respecto a la protección de los menores. Porque uno, en el fondo, como curadora al ítem que he sido muchas veces designada, uno pelea, en el fondo, en el tribunal para que los menores no se vayan al Sename y que se les busque una red de apoyo, porque en Sename a veces los niños sufren más que con la misma persona que le está vulnerando sus derechos. Claro. Entonces, eso hay que mejorarlo y hay que mejorar muchas otras cosas más en el Estado. ¿Cómo cuál? Sobre todo, por ejemplo, que si hoy día, y lo repito siempre, si tenemos tanta delincuencia, no es precisamente porque sea un problema tan solo del Estado, sino que también de las familias, ¿cierto? Porque las familias no están cumpliendo un rol, papá y mamá, están dejando muy de lado a los hijos. Entonces los hijos se están sintiendo muy solos, ¿cierto? Y las habilidades parentales, que es lo que nosotros más vemos en tribunales de familia, nosotros en la FAL, es lo que está fallando. Porque no puede decir que un papá diga, yo no le doy plata al hijo, porque no me lo dejan ver, cuando el hijo sigue igual viviendo, aun cuando él no le dé dinero, o viceversa. La madre muchas veces dice, yo no te dejo ver al niño si tú no me das plata, si son derechos de los hijos, y eso no se entiende. Entonces yo creo que si nosotros acá, el Estado pusiera más instituciones para poder apoyar a las familias, a lo mejor tendríamos menos delincuencia, a lo mejor los tribunales estarían menos colapsados, ¿cierto?, y lo podríamos ayudar. Porque yo soy mediadora también, entonces me doy mucho cuenta en ese tema, ya las falencias que tienen los padres. ¿Y por qué? Porque no tenemos instituciones que preparen en el fondo. Exacto. Magistrada, la veo tomar nota, tomar apunte, cuéntenos. Sí, yo creo que es destacable la resolución alternativa de conflictos. Y como decía Paulo, la desjudicialización de los conflictos. Yo creo que es importante entender que lo que tenemos que potenciar es habilidades. Y potenciar habilidades implica necesariamente esto de que las personas aprendan a resolver sus propios conflictos y a autorregularse, un poco lo que el Estado en su conjunto debiera hacer. Cada persona debiese ser capaz de hacerse cargo de las decisiones de sus actos y ser responsable y ser corresponsable, que es lo que el principio, ¿no es cierto?, que aplica hoy día el Código Civil para el cuidado personal de los hijos. Ser corresponsables, así como en el Estado todos somos corresponsables de la sociedad que tenemos, en la familia también hay una corresponsabilidad que hoy día recién se asienta como principio a partir de la ley de junio del 2013. Entonces creo que nos falta mucho que avanzar en eso, pero sí se ha visto cómo en cifras, cómo ha aumentado la cantidad de causas resueltas, ya sea en tribunales por la vía de la conciliación o por la vía de la mediación y en los divorcios como un acuerdo. Hoy día las más altas cifras de resolución de divorcios son por divorcio como un acuerdo, lo que implica claramente cómo las personas se han potenciado en esto de llegar a acuerdos y que el tribunal solo vise o verifique que esos acuerdos no sean contrarios a derechos. De ser actor de su propio conflicto al final. Exactamente. No es un juez el que va a resolver el conflicto propio de la persona o de la familia, ¿cierto? A eso vamos. Claro, la mediación en alguna medida, eso es lo que pretende. Claro. Que las personas que son las que conocen su propio conflicto, en realidad lo puedan solucionar. No quiero cambiar de tema antes de preguntarle por el Sename. El proyecto de ley ya antiguo en torno a una separación, ¿cierto? Que esté un lado por el área penal de mayor de 14 años, pero también una unidad especializada en protección. ¿Qué les parece? ¿Podría ser una solución? ¿Podría ayudar quizá un poco más? ¿O podría ser parte de lo mismo?
O sea, Pablo o Gloria, le doy la palabra que yo magistrada. pienso que como Estado tenemos que avanzar hacia la concepción de niño sujeto de derecho de una manera clara. Acabo de estar dando clases en Temuco este fin de semana y he dado clases en otras ciudades de Chile, y la verdad es que uno se da cuenta que el estándar del niño sujeto de derecho todavía no está internalizado a nivel de abogados y a nivel de tribunales. Entonces creo que hay mucho que hacer en términos de cómo entender que los niños son personas y son personas que tienen iguales derechos. Incluso tienen derechos preferentes y preferenciales, Así ¿no lo es dicen cierto? las convenciones. Precisamente por su calidad de niño, persona vulnerable. Entonces aquí hay tareas de todos. Una, la tarea del legislador, que como dije, se acaba de presentar el proyecto de ley de garantía de derechos universales, que nos va a hacer avanzar en términos generales respecto a la mirada de la infancia y la adolescencia. Más allá si el Sename sigue existiendo como Sename o no, o si se divide en dos o se divide en más, lo importante es que como Estado nos hagamos cargo integralmente desde una visión sistémica de que esto no es solo cosa ni de los tribunales, porque se supone que somos la última ratio, sino que es tema del Departamento, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, por supuesto el Poder Judicial, pero como protección especial la última ratio, El último, no eso como sería el primera puerta que tocar. Lamentablemente en Chile todavía hoy día conocemos dos instituciones básicas, carabineros y tribunales, Exacto. y esa mentalidad es la que hay que cambiar a partir de fortalecer la visión de cada persona en su rol. Incluso el Poder Judicial tuvo que aplicar una gestión en cuanto a las medidas cautelares y ser uno de los primeros que llegaba a la hora que tocaban las puertas de las familias, ¿cierto? ¿Cuál es la opinión usted de estos centros que ha generado el Poder Judicial que apoya la protección y a la cautelares de la gente? Me gustaría un poco, respecto a la pregunta anterior, Por supuesto. yo creo que nosotros y ahí todo el Estado, como decía la magistrada, somos los que tenemos que hacernos cargo de los niños como sujetos de derecho. Porque no basta que haya leyes, tratados internacionales ratificados por Chile, si como el Estado y los particulares no trabajamos en conjunto respecto a ese fenómeno. No podemos hablar de una corresponsabilidad parental si solo nos la exigen a los miembros que representamos al Estado. Yo creo que es al revés, como decía el magistrado. Tiene que partir desde los propios padres, desde la propia familia como núcleo, como mecanismo de fomento de los derechos de las y los niños y los adolescentes. Respecto a su pregunta puntual, creo que ha sido una muy buena experiencia. Es anteponerse al conflicto de una manera, en lo más allá que podemos llegar desde que se produce. Pero nos falta seguir todavía, nos falta seguir con muchas actividades de promoción y difusión de derechos. Me parece la educación y la cultura es lo que va a hacer cambiar un poco la mirada de la sociedad. Sí, nosotros, por ejemplo, justamente lo que estaba diciendo el colega, en pos de poder ayudar un poco a la gente en esto mismo que yo digo, son las habilidades parentales las que estamos fallando y el Estado en alguna medida porque no tiene un plan de estudios desde que el niño tiene uso de razón, quizás empezar a enseñarle las responsabilidades que son de familia. Porque ¿qué es lo que hoy día se les dice en los colegios y en los jardines? Se les dice la Convención de los Derechos del Niño, el papá y la mamá no le pueden pegar. Claro. Entonces el niño llega a la casa, y lo he visto, llega a la casa y dice, si tú me pegas yo llamo a carabineros, dicen los niños. Entonces, si uno la Convención de los Derechos del Niño se lo enseñara realmente lo que quiere decir la Convención, sería distinto. Y nosotros un poco en Maipú hemos estado en reuniones con la municipalidad, con el departamento comunitario, ofreciendo un poco quizás la posibilidad de ir a dar charlas a los centros de madres, a las juntas de vecinos, a los colegios. Y en eso estamos en alguna medida trabajando también. ¿Para qué? Para enseñarles qué es lo que tienen que hacer y este tema también de las reformas que se van produciendo que la gente no las sabe. Absolutamente. Una de las primeras gestiones que hizo el Poder Judicial a los días del conflicto fue salir a charlas, tomar el agente relevante de la sociedad y explicarle cómo funciona este modelo y Gloria también fue una de las principales promotoras de inculcar la educación en la sociedad. Los quiero invitar a las preguntas de la calle. Tratamos de salir a la avenida de Santiago, ¿cierto?, para saber qué piensan y qué preguntas tiene la ciudadanía para que ustedes las puedan responder. Vamos, por favor. ¿En qué casos puedo ir a juicio sin necesitar el apoyo de un abogado? Abogados sí y abogados sí, dijeron recién, pero ¿cuándo yo podría estar sin un abogado en un juzgado de familia, ¿Sin un abogado? Sin un abogado. Bueno, hay materias. ¿Ya? Hay materias como, por ejemplo, las salidas, las autorizaciones para salir del país, la violencia intrafamiliar, las protecciones también. Esas serían
de las que me acuerdo. Exacto, Porque sí. nosotros normalmente tramitamos las que son contenciosas, Sí, obvio. en el fondo. Sí, estamos hablando de abogados también, por lo tanto... Sí, o sea, pero esa da el mira, inicio, Paula. claro, esa uno va, pone la denuncia, pero después claramente igual se requiere muchas veces que vayan con abogados. Exacto. Yo creo que ahí es un tema súper complicado. Si bien es cierto, se puede comparecer personalmente, pero eso siempre uno piensa que la ley como norma es de carácter general respecto de regular situaciones hipotéticas. Pero siempre el 99,9% de los casos, por ejemplo, de autorizar algo que pudiera ser tan inocuo como una autorización Una salida del de salir del país, siempre o viene el último día, o vienen con los pasajes comprados, con las reservas hechas, o hay problemas de tuición, hay problemas de pensión, etc. Entonces, a la señora o señorita que hizo la pregunta, yo le diría que en ningún caso tiene que ir a lo menos sin la opinión de un Bueno, y esto es un resabio de los inicios de la reforma de familia, cuando se promocionó que fueran sin abogado, y eso va quedando, va generando todavía, contracultura, pero la idea es ¿cierto? que no fueran pero sin la idea es abogado. que no. Los invito a ver la siguiente pregunta de la calle. ¿Hay medidas distintas para los menores de 14 años que cometen faltas y los que están desprotegidos? El típico tema de la discusión frente a los delitos, las faltas de menores de 14 años. Magistrada, ¿cuál es la realidad que ve usted en los juzgados de familia? Ya, lo primero que quiero decir es que en estas causas de niños que cometen infracciones de ley que son menores de 14, lo primero que hay que entender es que son inimputables. No hay sanción Por lo penal tanto, para nosotros ellos. no podemos aplicar ningún tipo de sanción para un niño que el Estado y la ley ha determinado que no tiene responsabilidad penal. Eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, no podemos tener ninguna causa en tribunales de familia en la que citemos a una audiencia a las partes en que las partes no tengan que comparecer con abogados. Y en esto incluyo a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hoy día la posibilidad de tomar una audiencia sin que las partes estén representadas por abogados a mí me parece una indefensión. Exacto. Estamos en el 2015, la idea es elevar los estándares de defensa jurídica material, porque los jueces somos letrados, no somos la doctora Polo ni la jueza X y Z, no, somos jueces letrados, y ante un juez letrado lo que corresponde es que la parte tenga debido proceso, y la parte es la parte denunciante, la parte demandante, la parte demandada, la parte denunciada o requerida, y es también el niño, niña, adolescente. Y es por eso que tenemos un convenio también con la Corporación de Asistencia Judicial, con la Fundación de Asistencia Legal de la Familia y con todas las universidades que tienen clínicas jurídicas que prestan servicios jurídicos gratuitos respecto al nombramiento de curador ad litem, que es la posibilidad que hoy día nos da la ley para nombrar abogado para los niños. Pero la verdad es que nosotros, al menos en el Centro de Medidas Cautelares en Santiago, estamos nombrando abogados en todas las causas de protección para los niños. Más aún si nosotros vamos a querer someter a un niño que ha sido infractor de ley, y cuando digo niño es menor de 14, por lo tanto es inimputable, pero requiere una medida de protección porque se ha cruzado la comisión de delitos con una grave vulneración de derechos, con mayor razón ese niño tiene derecho a una defensa jurídica material, porque si no, ¿qué es lo que pasa? El juez no tiene un interlocutor jurídico válido que le haga el peso, Y desequilibra el debate, obviamente. y determine entonces que en definitiva el niño tenga que entrar a un centro residencial sin que nadie haga un debate al respecto y sin que nadie diga, magistrado, pero la verdad es que podríamos hacer una cosa distinta, o la verdad es que esta es la última medida, que es lo que se pretende. No digo con esto que los jueces de familia estemos ingresando niños a hogares, porque eso no lo hacemos, y lo hacemos en estadística, muchísimo menos que lo que se hacía cuando existían los tribunales menores. Claro. Todo lo contrario, hoy día luchamos hasta la última posibilidad para no ingresar a un niño en residencia. Pero lo importante es que precisamente en estas causas de protección y violencia, a mi juicio, el legislador del 2008, cuando modifica la ley de tribunales de familia y dice, uy, parece que nos equivocamos, es mejor que vayan con abogados, dice, ya, pero menos en estas causas. A mí me parece de la mayor vulneración, precisamente las causas más frágiles, donde hay víctimas de violencia o niños víctimas de grave vulneración o amenaza en sus derechos, que no tengan la posibilidad legal, o sea, obligatoria de tener una asesoría letrada. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo de todas maneras. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Para qué? Para elevar los estándares de defensa. Así es. Queremos terminar este programa dándole la palabra enfrente a los desafíos que viene para la próxima década, si damos un plazo relativamente razonable. Se habla del acuerdo de unión civil, se habla de los temas de género, se habla de la evolución de los niños también, que frente a la ley y frente a la relación con toda la sociedad. Les doy la palabra a los tres para que cerremos este capítulo mostrando un poco los desafíos que se vienen. Yo hablé recién, así que le doy. Margarita, partimos por el otro lado. Tratar de mejorar cada día más, eso es lo importante. Que otra de las situaciones que a veces también se nos produce a nosotros como abogados litigantes
es la uniformidad de criterio que tienen a veces los magistrados para una misma situación. Eso nos provoca muchas veces a nosotros, los abogados, alguna desilusión. Entonces, quizás, ojalá poder mejorar en alguna medida también eso los tribunales de familia, mirando también el interés superior de los niños y de la gente que concurre a los tribunales. ¿Paulo? Bueno, yo creo que como tanto el Poder Judicial como los abogados, las corporaciones, las fundaciones, tenemos dos desafíos, creo. El primero dice relación con fortalecer la unión en la prestación del servicio. Como operadores de todo un sistema de judicatura especializada en materia de familia, necesitamos trabajar cada día más. Hay muchos problemas que se obedecen por la disparidad de órganos que tiene o la disparidad de entes que participan en un proceso. Si pudiéramos tener una coordinación mayor, más agudizada, yo creo que sería en beneficio de nuestras niñas, jóvenes y adolescentes. Y el segundo desafío yo creo que tenemos que hice relación con el acceso a la justicia. Y ahí como corporación y también a la fundación nos toca fundamentalmente. Debemos ser capaces de llevar una oferta integral de justicia a las comunas. Las personas muchas veces no se desplazan de sus lugares. La corporación tiene centros en Tiltil, por ejemplo, y a Tiltil tiene que ir al Tribunal de Familia de Colina. Si no existiera nuestra oficina en Tiltil, la gente no iría al tribunal, porque desplazarse a Colina son más de 2.000 o 3.000 pesos que la gente ocuparía en comer. Y creemos que ahí es donde el Estado tiene que fortalecer las corporaciones de asistencia judicial, que estamos trabajando en un proyecto de unificación de corporaciones a través de una nacional, también integrar en esto. Creemos que la gran demanda, nosotros, el Estado en su conjunto, tiene que desplazarse hacia las familias. ¿Dónde está la gente, no al revés? ¿Magistrada? Sí, coincido con la coordinación. Creo que a nivel externo nos hace falta mucho de coordinar esfuerzos en general. Lo hemos hecho, tenemos al menos en Santiago, en el Centro de Medidas Cautelares, juez coordinador, y eso ha permitido el desarrollo de muchos proyectos que tienen que ver precisamente con mejorar el servicio, con mejorar la calidad de la atención, el acceso a la justicia, pero creo que hay algo básico que, como estamos en un programa del Poder Judicial, nosotros debiéramos tener muy en cuenta, sobre todo en una materia de la naturaleza emocional y de la naturaleza de derechos fundamentales, que es la materia de familia. Estamos nosotros todos los días viendo derechos fundamentales de las personas, porque el principio en materia de familia es pro persona, así como en penales pro reo, así como en laborales pro trabajador, en familia el principio es pro persona. Por lo tanto, si partimos de ahí, yo diría que debiéramos mejorar en suma el autocuidado para jueces, funcionarios, consejeros técnicos, administradores. Creo que habría que trabajar mucho en eso, mejorar la comunicación interna, y quizás eso ayudaría a lo que señalaba Margarita en términos de mejorar quizás cierta tendencia a tener mucha disparidad de criterio. Claro. La idea sería poder aunar esfuerzos para tener mejor coordinación y mediante eso poder también, a través de la especialización y mejora continua y capacitación continua y permanente, poder elevar estos estándares en conjunto con la sociedad en cuanto a elevar estándares de defensa jurídica material, como dije, para todas las personas. Y en esto voy a ser súper precisa. Hay dos instancias. Una es la denuncia, la solicitud de medida cautelar, y otra es el proceso. En la denuncia y la solicitud de medidas cautelares, por supuesto que el acceso a la justicia está clarísimo, no hay que ir con abogado, claro. Pero cuando ya nos van a citar a una audiencia preparatoria, eso, elevar los estándares y sobre todo la consideración del niño sujeto de derecho y descentralizar. Me parece que en eso comparto también con Pablo su visión. Durante la última media hora hablamos de justicia, ¿cierto? Y sobre la reforma al sistema de familia, el balance y los desafíos para los próximos años. Quiero agradecer a los tres invitados que tuvimos en este capítulo. Gloria Negroni, magistrada de familia; Paulo Quesada, director de la Corporación de Asistencia Judicial; y también Margarita Aguilera, abogada jefa de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia. Muchas gracias a los tres. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.